El día de hoy vamos a hablar de dos personajes muy interesantes, Whitefield y Wesley. Ustedes recuerdan lo que sucedió durante los días de los puritanos. Quizás no haya habido una época más extraordinaria en la historia de la Iglesia cristiana, aparte de la época posapostólica y después la Reforma, que la época de los puritanos. Prácticamente transformó la vida de una nación entera, la vida de la nación de Inglaterra. Pero aunque los puritanos fueron tan influyentes, tan extraordinarios, llegó un momento en su vida que ellos decayeron y la prosperidad hizo que declinara su vida espiritual. Aquellos hombres que habían redescubierto el cristianismo bíblico se fueron dispersando. Estamos hablando del siglo XVII. Algunos se vinieron para América, y cuando América comenzó a dar muestras de que aquí había un futuro, la gente comenzó a venirse de Inglaterra y de Europa para América, entre ellos muchos de los puritanos. Algunos de ellos se quedaron en Inglaterra, pero fueron decayendo espiritualmente. Mientras tanto, la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, que es una iglesia sumamente influyente, fue obteniendo más y más poder. Los anglicanos tenían demasiadas ventajas, estaban demasiado cómodos, tenían el favor de los reyes, tenían posición política, tenían posición económica. Las iglesias se hicieron cada vez más numerosas, más lujosas, y la vida espiritual de Inglaterra se convirtió en un desastre. Mientras tanto, en América, los puritanos estaban tratando de establecer aquí una comunidad en base a esos principios que ellos habían aprendido, principios bíblicos. Pero había demasiados problemas, situaciones políticas, económicas, y aunque los principios prevalecieron, y eso es lo que le dio a los Estados Unidos, a lo que llegó a ser los Estados Unidos, la grandeza que hoy posee, pero la situación en Inglaterra y la situación en América era de desastre espiritual. Económicamente, políticamente y científicamente, especialmente en Inglaterra, estaban ascendiendo, espiritualmente estaban descendiendo. Ahora, en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, sucedió algo extraordinario. En 1735, antes de eso, 1729, 1730, en medio de toda aquella decadencia espiritual, había un grupo de estudiantes que formaron un club al que le llamaron el Club Santo. Pero yo creo que realmente los que le pusieron ese apodo a ese grupo de estudiantes querían decir el Club de los Santulones, porque era una manera de burlarse de ellos. Tres de los miembros más prominentes de ese club eran Carlos Wesley, John Wesley, Juan Wesley y George Whitefield. Ese club no fue muy grande, llegó a tener como 25 miembros. Interesantemente, los 25 miembros de ese club posteriormente llegaron a ser ministros prominentes en Inglaterra y en América. El club era muy interesante, hermanos. Era un club con una disciplina bien severa. El líder era Juan Wesley, descrito por los historiadores como un hombre compulsivo y obsesivo. Compulsivo es una persona que quiere hacer algo, se le ocurre hacer algo y lo hace de inmediato, no espera. Quiere comprar algo y lo compra. Quiere ir a un lugar y va, no se espera. Y obsesivo quiere decir que se le mete algo en la cabeza y no para hasta que lo logra. Así dicen los historiadores que era Juan Wesley. Estas eran más o menos el estilo de vida del Club de los Santos. Se tenían que levantar tempranísimo cada mañana antes de que amaneciera. Tenían que dedicar varias horas a la devoción personal. Tenían que prometer que no iban a desperdiciar ni un solo minuto del día. Ayunar 2 veces a la semana. Visitar a los presos una vez a la semana. Todas las noches tenían que escribir en un diario los pecados que habían cometido, confesarlos y pedirle perdón a Dios en su diario. Tenían también que escribir en su diario que ellos estaban dispuestos, que el otro día iban a ser mejores hombres. Además de eso, estaban obligados a evangelizar a los otros estudiantes y ayudar a los pobres y especialmente a los hijos de los prisioneros. Bueno, esos 25 hombres eran extraordinarios, tremendos, y hicieron un gran impacto en Oxford. Ellos eran estudiantes de la Universidad de Oxford. Eran tan metódicos que la gente, además de que les llamaba el Club de los Santulones, les llamó metodistas. Bueno,
Estos jóvenes tenían una pasión muy grande por predicar. Y uno de ellos, Whitefield, tenía unos dones muy peculiares. Para comenzar, él tenía una voz que la gente lo describía como un león hablando. Su voz era tan poderosa que Benjamin Franklin, que lo llegó a conocer posteriormente en América, no podía creer que 30,000 personas podían escucharlo hablar al aire libre. En una ocasión fue a convencerse, y era cierto, lo podían escuchar miles de personas hablar, por la pasión con la que predicaba y por el tono tan grueso, poderoso de su voz. Un hombre grande, un hombre imponente. No cabe duda, estaba diseñado para grandes cosas, ¿no? Ese hombre murió literalmente predicando. Cuando él murió, él estaba tan enfermo que los médicos le habían dicho que no podía predicar más, y él se fue a predicar. Ese día predicó, terminó predicando. Al terminar de predicar, salió de ahí vomitando, desmayado, directo a la muerte. Déjeme hablar algo de John Wesley. Wesley y Whitefield eran muy amigos, por supuesto, ellos se conocieron allí. De hecho, hermano, John Wesley ayudó mucho a Whitefield, porque Whitefield era un hombre de escasos recursos, y él entró a estudiar a la Universidad de Oxford, que en aquel tiempo, y el día de hoy, porque todavía existe esa universidad, era una universidad de mucho prestigio, no cualquiera podía entrar. Whitefield entró allí como un sirviente. Él ilustraba las botas y le hacía los mandados a los estudiantes. Las reglas de la universidad decía que los estudiantes de mayor alcurnia no podían hablarle a estudiantes como Whitefield, pero Whitefield estaba ahí porque él quería aprender, aunque le tuviera que ilustrar las botas a los demás estudiantes. Y fue Wesley, que era de una mejor posición, el que lo habló, lo invitó, lo llevó al club al que ellos pertenecían. El trasfondo familiar de John Wesley es interesante, hermanos, porque la mamá de John Wesley tuvo 19 hijos. John Wesley era el hijo número 16. El papá de John Wesley era un predicador en la iglesia anglicana, pero era un hombre que estaba equivocado, porque él tenía esta filosofía: primero el ministerio y después la familia. Se dedicaba por completo a la iglesia y dejaba a la mujer con los 19 hijos. Pero aquella mujer, hermano, era una mujer bien piadosa, y los avivamientos que vinieron después a través de John Wesley y de su hermano Carlos Wesley, que Carlos Wesley tenía un don musical extraordinario, hermano. Ese hombre escribió más de 8,000 himnos. Muchos de los que aquí cantamos son himnos que escribió Carlos Wesley. Aquella madre los crió de tal manera, les dedicaba tanto tiempo a sus hijos. Cada día de la semana le dedicaba un día a cada uno de ellos. Imagínense, para instruir a 19 hijos, educarlos en su propia casa y enseñarles la palabra de Dios, y los instruyó bien. Esto nos dice, hermanos, qué importante es la instrucción de los hijos en la casa, ¿no? Y cómo es que el Señor prepara las cosas para que los hijos, nuestros niños desde pequeños, puedan ir siendo preparados, y que más adelante eso que ha sido sembrado florezca. Su mamá sembró, y él tenía una profunda convicción religiosa. Esto que les estoy diciendo ahora tiene mucha importancia por lo que les voy a decir dentro de un momento. Él estudió teología, se graduó en la Universidad de Oxford en teología, fue ordenado como un ministro anglicano, se unió a su padre en el ministerio, fundó el Club de los Santos, y era un hombre muy disciplinado. Decidió venirse a América, a Georgia específicamente, y allá había una colonia, una pequeña colonia de unos cuantos cientos de colonos, y él se establece allí para establecer una iglesia, pero su deseo era evangelizar a los indios y predicarle a los colonos también. Está un tiempo y fracasa rotundamente. Lo que pasó fue que él conoció a una joven, hija de un hombre muy influyente en la ciudad, se enamoró de ella, no le propuso matrimonio, pero esa era su intención y la intención de la muchacha también. Se enamoraron ambos, y él tenía costumbres muy extrañas, y una de las costumbres era que cuando no sabía cuál era la voluntad de Dios acerca de algo, lo que él hacía era que echaba suertes. No sé cómo lo hacía, si con una moneda o con dados, no se sabe exactamente cómo lo hacía, pero él echaba suertes, y lo que cayera decía: esa era la voluntad de Dios. Y entonces él, para saber si se iba a casar con esta muchacha, hizo eso, y le salió que no, y le dijo a la muchacha que no. Y la muchacha, claro,
estaba enamorada. ¿Qué creen ustedes que pasó? Se quedó muy dolida, y él era el ministro de aquel lugar. Entonces la muchacha se casa con otro hombre, y después regresan, y cuando regresan van a la iglesia donde él era pastor, y él se niega a darles la Santa Cena, y a él lo expulsan, lo sacan de ahí. Fue un escándalo tremendo todo eso. Pero había sucedido algo cuando él venía de Inglaterra para América. En el camino de Inglaterra para América, hoy venir de Inglaterra para América, hoy de aquí para Inglaterra es muy rico, porque uno toma un avión y en 6-8 horas ya está allá. Pero en aquel tiempo no era así, era en un barco que tenían que venir, que se jugaba uno la vida. Bueno, había una tormenta terrible en el camino de allá para acá. Y John Wesley, en el momento que la tormenta estaba en la parte más recia, escuchó que había un grupo de personas haciendo un devocional. Estaban orando y leyendo la Biblia. Y lo que les asombró es que habían mujeres, hombres y niños en medio de la tormenta haciendo un devocional, orando y leyendo la Biblia. Y ese hombre se queda asustado y dice, pero qué clase de gente es esta que en medio de la tormenta están en esta situación. Cuando llegan, logran sobrevivir y llegan, él habla con el líder de ese grupo, y era un grupo conocido como los moravos, una iglesia relacionada inicialmente con los luteranos y después se separó de los luteranos, y por lo menos en aquel tiempo bastante mística. Ese grupo de iglesias de los moravos había nacido por la decepción con las iglesias establecidas. Recuérdense que hablamos anteriormente del gran avivamiento entre los presbiterianos, los reformados y los luteranos. Pero cuando todo eso comenzó a decaer y se convirtieron en gente formalista, religiosa, hipócrita, hubo un grupo de cristianos decepcionados de eso, que dijeron, busquemos a Dios y ya no nos metamos en teología, ya no nos metamos en controversias, estudiemos la Biblia pero no teología, tengamos devocionales, pero no estemos pensando en estructura ni en iglesia, sino que simplemente vivamos la vida cristiana. Eso dijeron los moravos. Y esa forma de vivir la vida cristiana les hizo mucho efecto, pero a la vez les hizo mucho daño, porque en realidad era una manera infantil, una manera inmadura de vivir la vida cristiana. Los puritanos habían aprendido a vivir la vida cristiana de una manera madura, sostenidos por una teología sólida, con un concepto de la iglesia bien definido, con un concepto de Dios bien claro, con una predicación sólida. Eran serios y maduros. Estos moravos eran también serios en cuanto a su búsqueda de Dios, pero no eran serios en cuanto a la teología ni en cuanto a la iglesia. Así que ellos comenzaron a crecer y a tener muchos seguidores, pero era algo superficial. De hecho, les dije hace un rato que John Wesley tenía la costumbre de echar suertes, ¿no? Pues eso lo aprendió los moravos. Los moravos tenían esa tendencia, se dejaban guiar por lo que sentían en lugar de por la palabra, y si no sentían suficiente echaban suertes para ver qué era lo que Dios quería que ellos hicieran. No enseñaban teología, enseñaban versículos de la Biblia, pero la gente realmente no sabía. Pero Dios es soberano, ¿verdad? Estos moravos le dieron un ejemplo tremendo a John Wesley. Un grupo de moravos eran los que estaban en ese barco. Cuando llegaron a América, John Wesley habla con el líder de ese grupo, porque John Wesley estaba impresionado. Le dice, pero ¿cómo ustedes pueden orar en medio de la tormenta? Y el líder le dice, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Recuerden que John Wesley iba a América, ¿a qué? A predicar, ¿ok? Como un misionero, y que él había sido el fundador del Club de los Santos, y que él ya era un ministro ordenado anglicano, y que él se había graduado de teología en Oxford. Y el moravo le dice, ¿y tú crees en el Señor Jesucristo? Y John Wesley le dice, sí, yo creo que Él es el Salvador del mundo. Y él le dice a este hombre, ¿y tú crees que Él es tu Salvador? Y John Wesley no le pudo responder. Desde ese día, él se quedó con la duda en su mente y en su corazón, ¿seré yo un verdadero cristiano? Bueno, él fue, predicó, estableció una iglesia, fracasó, pero regresó. Y regresó convencido de que él no estaba convertido. Ahora, hermanos, los 25 miembros de ese club de los santulones, todos ellos, posteriormente, esto es un hecho histórico, todos ellos
reconocieron, se dieron cuenta después que ninguno de ellos era convertido, a pesar de todo lo que habían hecho. Acuérdense que estos se levantaban en la madrugada, oraban varias horas al día, ayunaban 2 veces a la semana, visitaban a los pobres, iban a la cárcel, evangelizaban a los demás estudiantes, y ellos reconocieron después que no eran convertidos. ¿Qué creen que eso nos enseña, hermano? Que nadie es salvo por sus propias obras. Yo les dije hace un momento que se recordaran que John Wesley tenía una fuerte inclinación religiosa desde niño, y les dije que eso era importante, y es importante por esto mismo que pasó. Él tenía una fuerte inclinación religiosa desde niño, y era obsesivo compulsivo con respecto a las cosas del Evangelio y de la Biblia, pero no se había convertido. Su hermano Carlos, el compositor de himnos, se convirtió en 1935. Ellos fueron a un pequeño grupo de cristianos que hacían servicios donde se predicaba con pasión, se predicaba el Evangelio, y allí Carlos Wesley se convirtió y le comenzó a testificar a su hermano. Un poco de tiempo más tarde, John también se convierte leyendo un libro de Martín Lutero. La manera en que John Wesley describe su conversión en su diario fue así: más o menos a las 9:15, el 24 de mayo de 1738, yo sentí un calor en mi corazón y sentí que yo ahora podía confiar en Cristo, solo en Cristo para mi salvación, y sentí una seguridad que me fue dada de que todos mis pecados habían sido quitados. Esto lo dijo, hermanos, en 1738. Acuérdense que él en 1729, 1730 ya andaba predicando el Evangelio y había fundado el Club de los Santos en Oxford. Pero hasta 1738, aproximadamente 8, 9 años después, él realmente se dio cuenta que se convirtió. Así que la devoción religiosa, el hecho de que alguien venga a la iglesia, que esté entusiasmado y todo eso, no necesariamente indica que una persona se ha convertido. Ahora, lo que sí indica es que Dios está trabajando en esa persona. E indica que nosotros como iglesia debemos de ocuparnos y de orar y de cultivar nuestras vidas y la vida de aquellos con los que Dios está tratando así, para que eso avance, para que llegue al punto de la conversión. Pero hermanos, Dios es el que lo hace todo, porque imagínense ustedes dónde fue que Dios le habló a John Wesley en medio de una tormenta, y a través de un hombre que le hizo un par de preguntas que él no pudo contestar. Él le hubiera podido preguntar todas las preguntas de teología que le hubieran hecho, pero esa pregunta, ¿eres tú un cristiano? ¿Crees tú verdaderamente en Cristo? Eso no lo pudo contestar. Por el otro lado, a Whitefield le sucedió lo mismo. Es decir, que había sido partícipe de este movimiento en Oxford, pero no se había convertido. Y un día, leyendo un pequeño librito de un hombre que casi nadie conocía, un librito que se llamaba La vida de Dios en el alma del hombre, Whitefield se dio cuenta que él no tenía la vida de Dios en su alma, que aunque él tenía el conocimiento del Evangelio y tenía pasión y deseo de predicar el Evangelio, no tenía la vida de Dios en su alma. Y ese hombre se enfermó terriblemente, y en medio de aquella enfermedad, cuando casi estaba muriendo, él se convirtió. Así que ahora, hermanos, tenemos a Whitefield y a los dos Wesley convertidos. Y si estos hombres hicieron cosas extraordinarias cuando no estaban convertidos, ahora era que comenzaba lo bueno, ahora era que ellos realmente Dios iba a comenzar a usar. Yo creo que eso, hermanos, nos debe de hacer a nosotros conscientes de que todo lo que Dios nos permite a nosotros adquirir, las experiencias, el sufrimiento, la educación, posibilidades, lo que adquirimos antes de convertirnos, Dios lo ha permitido para que cuando nos convirtamos eso sirva para sus propósitos. Este fue el caso de estos hombres, y es el caso siempre, hermano, con todo el pueblo de Dios. Ahora, sucedió algo sumamente importante, y no vamos a poder terminar con esta historia, vamos a tener que seguir la próxima semana, hermanos, pero quiero referir un último detalle en la vida de estos hombres, especialmente en la de Wesley y de Whitefield, porque esto que sucedió entre ellos después tuvo grandes implicaciones y creo que nos ayuda a entender aspectos muy importantes de la teología y de la predicación. Como les dije en su momento, Whitefield
era un tremendo predicador por naturaleza, comenzando por su voz, por su presencia, y luego su temperamento, su carácter, la pasión que tenía por predicar el evangelio, y luego al haberse convertido. El haber leído ese pequeño librito, La vida de Dios en el alma del hombre, no solamente lo llevó a la conversión, pero lo llevó a entender que Dios es un Dios soberano, y que cuando el hombre es salvo por la gracia gratuita de Dios. No es salvo por la decisión personal que él toma, sino es salvo por la determinación divina. Eso lo entendió Whitefield. John Wesley también creía lo mismo, pero realmente él nunca lo creyó con solidez. Su padre, recuérdense que el padre de él había sido un ministro anglicano, su padre era arminiano. Arminiano quiere decir que seguía la tendencia, las ideas de Arminio, y Arminio pues decía que no era Dios el que determinaba quién se iba a salvar, sino que es el hombre con su propia determinación y su propia capacidad quien lo hace. Así que Wesley tenía ese trasfondo, aunque él adoptó la idea de la soberanía de Dios, pero él tenía el trasfondo de que en realidad era más soberano el hombre que Dios. Cuando se conocieron Whitefield y Wesley, ellos no discutían mucho ese tema, pero daban por hecho que eso era el fundamento de su convicción teológica. Como les dije, Whitefield, siendo un predicador tan poderoso, hermanos, comenzó a ser invitado en muchos lugares y predicaba en muchos lugares, lo invitaban y él predicaba, y cada vez que él predicaba llegaban miles de personas a escucharlo en Inglaterra. Luego él predicaba de una manera tal que él turbaba a los ministros anglicanos. Los ministros anglicanos ya no les gustaba que él llegara a predicar a sus iglesias, porque él turbaba su predicación, demandaba la conversión de las personas, y los anglicanos lo que predicaban eran temitas, ¿no?, para mantener a la gente ahí contenta en la iglesia, y él llegaba a confrontar a la gente, y miles de personas lo siguieron. El movimiento de Whitefield en Inglaterra fue al que primero le llamaron el movimiento metodista, aunque ya los habían comenzado a llamar metodistas desde que eran estudiantes, pero formalmente lo llamaron metodista. Entonces Whitefield decide venirse para América y le pide a Wesley que se quede a cargo del movimiento que se había formado, y Wesley se queda. Wesley era igual, un predicador igual de apasionado, un tremendo predicador también. Y con Wesley aquello se sostuvo, y no solo se sostuvo, sino que siguió creciendo. Pero sucedió esto, hermanos. A los 3 meses que Whitefield se fue para América, Wesley escribió un sermón al cual tituló La voluntad libre del hombre, y lo publicó y lo predicó por todas partes, y el sermón se comenzó a esparcir y la gente comenzó a leerlo y a escucharlo por todas partes, y el sermón llenó Inglaterra. El sermón básicamente decía, por ejemplo, que Juan Calvino era el primogénito de Satanás, que Juan Calvino había enseñado la peor herejía que se podía haber enseñado en el cristianismo, y que Dios no escogía a nadie, sino que eran los hombres los que con su capacidad que Dios les había dado eran los que determinaban si querían ser salvos o no eran salvos, y por ahí se iban. Así que Wesley comenzó a predicar esto, hermanos, de una manera tan fuerte, tan enérgica, y a diseminar esto tanto que toda la gente, por supuesto, comenzó a creer eso. Ahora el asunto era, hermano, que este movimiento lo había comenzado Whitefield, y Whitefield enseñaba que Dios es soberano. La teología fundamentada en la soberanía de un Dios que determina las cosas no por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de él. Y ahora aquí tenemos a John Wesley predicando en contra de eso y diciendo que Calvino es un primogénito del diablo. Entonces Whitefield, que parece que era un hombre muy sereno, hermano, aunque tenía una pasión muy grande por el evangelio, era un hombre con mucha energía, pero cuando se trataba de sus relaciones personales era un hombre que sabía esperar, y esperó, pero él no quería crear una controversia porque él sabía la influencia que ambos tenían y sabía que toda la gente ponía la mirada en ellos, y él esperó y le escribió a Wesley. De hecho, cuando él supo que él iba a escribir ese sermón, le escribió diciendo: por favor, no escribas ese sermón, no prediques sobre eso, nosotros tenemos que hablar antes de eso. Y Wesley se rehusó. Wesley sentía que era su obligación, que Dios lo estaba llamando a hacer eso. Entonces Wesley, para saber si era la voluntad de Dios,
echó suerte, tiró la ficha. Yo digo tiró la ficha, pero no era ficha necesariamente. Yo no sé cómo era que él lo determinaba, pero eso es un hecho histórico, ¿no? Y le cayó que sí, que tenía que predicarlo. Y eso dividió de ahí en adelante a estos dos hombres. Ahora, una cosa que nos muestra, hermano, el carácter de Whitefield es que Whitefield siempre le tuvo mucho amor a Wesley, y él pidió que él quería que Wesley predicara en su funeral. Pero aquello fue una división tremenda, hermanos. De ahí fue donde nació el movimiento metodista que nosotros conocemos el día de hoy. Las iglesias metodistas nacieron por la influencia y el ministerio de John Wesley. Pero en realidad, detrás de la iglesia metodista está Whitefield. Y las iglesias metodistas hoy se caracterizan porque son arminianas. Rechazan por completo la doctrina reformada del calvinismo. Claro, ellos creen en la soberanía de Dios, pero el matiz que le dan a la soberanía de Dios es un matiz tal, es una perspectiva tal, que en realidad ellos creen más en la soberanía del hombre que en la soberanía de Dios. El hecho de que Wesley haya predicado en el funeral de Whitefield, hermano, nos dice qué clase de hombre era Whitefield. Ahora, hay muchas cosas que sucedieron después de esto, hermano. Yo les he hablado esta mañana acerca de los hombres, de sus vidas personales, del trayecto que ellos recorrieron para llegar a ser lo que fueron, pero la obra que ellos realizaron y lo que vino después de eso, sobre todo en América, a raíz del ministerio de Whitefield, junto con otro hombre llamado Jonathan Edwards y otros cuantos más, tuvo lugar lo que se conoce en inglés como The Great Awakening, el gran avivamiento, el avivamiento más grande que ha habido en toda la historia de los Estados Unidos. Y ese avivamiento tuvo muchas repercusiones de tipo económico, de tipo político y por supuesto de tipo religioso para el futuro de los Estados Unidos. Vamos a ver algo de eso y vamos a ver un poquito más de los metodistas después. Pero ahora, como pueden darse cuenta ustedes, Whitefield en realidad estaba mirando, tomando como norte, como ejemplo, como inspiración a los puritanos. ¿Ve? Wesley estaba tomando como inspiración a los seguidores de Arminio. Muy bien, oramos, hermano. Padre, gracias por tus obras a través de la historia y por enseñarnos que en medio de las circunstancias confusas se quedaron en Inglaterra, pero fueron decayendo espiritualmente. Mientras tanto, la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, que es una iglesia sumamente influyente, fue obteniendo más y más poder. Los anglicanos tenían demasiadas ventajas, estaban demasiado cómodos, tenían el favor de los reyes, tenían posición política, tenían posición económica. Las iglesias se hicieron cada vez más numerosas, más lujosas, y la vida espiritual de Inglaterra se convirtió en un desastre. Mientras tanto, en América, los puritanos estaban tratando de establecer aquí una comunidad en base a esos principios que ellos habían aprendido, principios bíblicos. Pero había demasiados problemas, situaciones políticas, económicas, y aunque los principios prevalecieron, y eso es lo que le dio a los Estados Unidos, a lo que llegó a ser los Estados Unidos, la grandeza que hoy posee. Pero la situación en Inglaterra y la situación en América era de desastre espiritual. Económicamente, políticamente y científicamente. Era un club con una disciplina bien severa. El líder era Juan Wesley, descrito por los historiadores como un hombre compulsivo y obsesivo. Compulsivo es una persona que quiere hacer algo, se le ocurre hacer algo y lo hace de inmediato, no espera. Quiere comprar algo y lo compra. Quiere ir a un lugar y va, no se espera. Y obsesivo quiere decir que se le mete algo en la cabeza y no para hasta que lo logra. Así dicen los historiadores de Juan Wesley. Estas eran más o menos el estilo de vida del Club de los Santos. Se tenían que levantar tempranísimo cada mañana antes de que amaneciera. Tenían que dedicar varias horas a la devoción personal. Tenían que prometer que no iban a desperdiciar ni un solo minuto del día. Ayunar 2 veces a la semana. Visitar a los presos una vez a la semana. Todas las noches tenían que escribir en un diario los pecados que habían cometido, confesarlos y pedirle perdón a Dios en su diario.
Tenían también que escribir en su diario que ellos estaban dispuestos, que el otro día iban a ser mejores hombres. Además de eso, estaban obligados a evangelizar a los otros estudiantes y ayudar a los pobres y especialmente a los hijos de los prisioneros. Bueno, esos 25 hombres eran extraordinarios, tremendos, y hicieron un gran impacto en Oxford. Ellos eran estudiantes de la Universidad de Oxford. Eran tan metódicos que la gente, además de que les llamaba el Club de los Santulones, les llamó metodistas. Bueno, estos jóvenes tenían una pasión muy grande por predicar. Y uno de ellos, Whitfield, tenía unos dones muy peculiares. Para comenzar, él tenía una voz que la gente lo describía como un león hablando. Su voz era tan... El día de hoy vamos a hablar de dos personajes muy interesantes, Whitfield y Wesley. Ustedes recuerdan lo que sucedió durante los días de los puritanos. Quizás no haya habido una época más extraordinaria en la historia de la Iglesia cristiana, aparte de la época postapostólica y después la Reforma, que la época de los puritanos. Prácticamente transformó la vida de una nación entera, la vida de la nación de Inglaterra. Pero aunque los puritanos fueron tan influyentes, tan extraordinarios, llegó un momento en su vida que ellos decayeron y la prosperidad hizo que declinara su vida espiritual. Aquellos hombres que habían redescubierto el cristianismo bíblico se fueron dispersando. Estamos hablando del siglo XVII. Algunos se vinieron para América, y cuando América comenzó a dar muestras de que aquí había un futuro, la gente comenzó a venirse de Inglaterra y de Europa para América, entre ellos muchos de los puritanos. Algunos de ellos, especialmente en Inglaterra, estaban ascendiendo espiritualmente, estaban descendiendo. Ahora, en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, sucedió algo extraordinario. En 1735, antes de eso, 1729, 1730, en medio de toda aquella decadencia espiritual, había un grupo de estudiantes que formaron un club al que le llamaron el Club Santo. Pero yo creo que realmente los que le pusieron ese apodo a ese grupo de estudiantes querían decir el Club de los Santulones, porque era una manera de burlarse de ellos. Tres de los miembros más prominentes de ese club eran Carlos Wesley, John Wesley y George Whitfield. Ese club no fue muy grande, llegó a tener como 25 miembros. Interesantemente, los 25 miembros de ese club posteriormente llegaron a ser ministros prominentes en Inglaterra y en América. El club era muy interesante, hermano.